En el vasto vacío del espacio existen seres que han sido llamados de muchas formas. En la antigüedad los protegidos de los cielos, los dioses de la destrucción, pero su verdadero nombre es algo mucho más oscuro y siniestro: los segadores, una raza de máquinas que, según se cree, persiguió a los proteanos, la más grande civilización que ha existido nunca, hasta extinguirlos. Los Reapers son una inteligencia artificial avanzada, una flota de naves estelares que combinan lo sintético y orgánico. Hace más de 1000 millones de años, antes de que civilizaciones como los humanos siquiera existieran, la galaxia estaba bajo el dominio de una poderosa raza, conocida como Leviathans. Estos seres vieron el peligro de la inteligencia artificial, que al final exterminó a sus creadores. Crearon una inteligencia artificial, el catalizador, para resolver este problema del conflicto entre orgánico y sintético. Al final, el Leviathán solo hizo lo mismo que el resto de inteligencias artificiales. Los Leviathans fueron derrotados por su propia creación, una inteligencia artificial que, al ganar poder, decidió que el único camino lógico hacia el orden vio el caos y creyó que su única solución para evitar que lo sintético destruyera lo orgánico era exterminar civilizaciones orgánicas. Era lo más lógico. Eso incluyó a sus creadores, y les ocurrió lo mismo que a otros. Los que quedaron se ocultaron en las regiones más alejadas de mundos distantes. De esta visión nació el primer Reaper, una creación tenorgánica, una mezcla de carne y máquina, creada para cosechar toda la vida en la civilización misma, pero no solo para destruir, sino para preservar. Aunque de una forma enfermiza, ya que lo hacen creando más abominaciones iguales a ellos. La raza proteana, que se creía la especie más avanzada, fue la última civilización en resistir su poder. Sin embargo, los segadores son imparables. Cada 50.000 años el universo se ve sacudido por su regreso. En cada ciclo, los segadores surgen de las profundidades del espacio oscuro. Como un juicio final, llegan sin previo aviso, masacran a las civilizaciones más avanzadas y luego se van, hibernando en el vacío intergaláctico hasta su regreso. Físicamente se parecen sospechosamente a una versión ternorgánica de una sepia con patas. Poseen un solo ojo, donde tienen un arma. Los segadores se dividen en varios tipos, cada uno con diferentes tamaños. Harbinger, que es considerado el primer Reaper, considerado el más grande y poderoso de todos, tiene un diseño con 4 patas y múltiples ojos. Su poder exacto es desconocido, pero es más formidable que otras naves capitales. La nave capital, por otro lado, también es conocida como Sovereign, es la nave más grande de los segadores, con una longitud de 2 kilómetros. Su arma principal es un cañón magneto-hidrodinámico. Es extremadamente destructivo, capaz de destruir naves grandes con facilidad. También tiene cañones en sus zarcillos, sistemas de defensa para anticaza y drones Oculus para atacar naves más pequeñas. Son muy duraderas, resistiendo el fuego de múltiples acorazados antes de ser. Transporte de tropas, naves de entre 200 y 1 kilómetro, usadas para transportar cáscaras y víctimas a centros de procesamiento. Estas no tienen conciencia y son controladas remotamente por otros Reapers. Los procesadores son centros móviles para la recolección masiva de ADN. También carecen de conciencia. El destructor son naves de 160 metros con un potente armamento, capaz de destruir cruceros rápidamente. Tienen 4 patas principales y apéndices articulados. Son usados para escoltar naves capitales y destruir objetivos más pequeños. En tierra, se transforman en caminantes pesados que protegen a las cáscaras. Durante la cosecha, los segadores capturan razas inteligentes y las llevan a campamentos donde los cascarones seleccionan a los más aptos para el procesamiento. Las víctimas son disueltas en una pasta genética por nanuros, que se utiliza para crear un nuevo Reaper. La conciencia de sus víctimas forma parte de la Gestalt de la nave. Se cree que una raza por ciclo produce naves capitales Reapers, mientras que otras generan Reapers de la clase Destructor. Los segadores también utilizan a los recolectores, una raza modificada de los proteanos, como mano de obra, especialmente cuando fallan en crear un Reaper. Cuando se van, aún tienen herramientas para asegurar su éxito en el siguiente ciclo. Para eso crearon la trampa, que consistía en crear una red de relés de masa que conectaba la ciudadela en toda la galaxia, asegurándose de que las civilizaciones avanzadas se atraigan hacia ella. Este sistema guiaba a razas hacia el desarrollo de armas y armaduras basadas en elemento cero, alimentándolas con los intereses de los segadores. Una vez que las especies se establecen en la ciudadela, los segadores activan un relé oculto que abría
un portal al espacio oscuro permitiéndoles invadir la galaxia. Al llegar, eliminaban a los líderes, destruían las comunicaciones y comenzaban la cosecha, usando el adoctrinamiento para controlar a la población. El adoctrinamiento es una especie de control mental. Los adoctrinados comienzan con síntomas como paranoia y alucinaciones, hasta que la víctima pierde la capacidad de pensar por sí misma y se convierte en una herramienta de los segadores. El daño mental es grave y permanente, dejando a las víctimas como cáscaras vacías. El simple contacto con un Reaper o su tecnología puede inducir el adoctrinamiento. Además de afectar a individuos, el adoctrinamiento puede infiltrarse en sociedades enteras, convirtiendo a los adoctrinados en agentes encubiertos para sabotear sus civilizaciones. Esta técnica se basa en un proceso similar al cautiverio de los leviatanes, que utilizan esferas para controlar a sus víctimas. Destruirlas le permiten recuperar a sus mentes, y parece ser mucho menos intrusivo que el adoctrinamiento Reaper. Las IA no pueden ser adoctrinadas para nada, es más, son inmunes a la adoctrinización. Los Geths, que los adoraban, por ejemplo, solo lo hacen porque los ven como la cumbre de su propia forma de vida, y por cuenta propia, viéndolos como dioses. Lo que no ayudó a su imagen, ya que eran los primeros Geths en ser vistos, en 300 años después de su alacionismo hostil y la casi extinción de sus creadores. Pero a los Reapers no le importa que los vean como dioses, es más, lo detestan, y eso habla del tamaño de su ego, ya que los segadores se sienten insultados por esta comparación. Pero este es el primer paso. Los Reapers son conocidos por su habilidad para transformar a seres orgánicos en abominaciones cibernéticas conocidas como cáscaras, y otras variantes. Convierten las víctimas orgánicas en soldados sintéticos sin conciencia, sin moral y completamente controlados por la voluntad Reaper. Los Gods son el primer escalón de abominaciones creadas. Estos son seres orgánicos que han sido despojados de su humanidad y modificados hasta convertirse en zombies mecánicos, utilizados como carne de cañón. Las cáscaras no son las únicas clases de abominación creadas por los Reapers. Las abominaciones son juegos que, además de su modificación cibernética, tienen una característica letal: explotan al morir. Los Psions son formados a partir de 3 humanos fusionados, con un cañón biótico montado en el hombro. Los Pretorianos, una de las variantes más temibles creadas a partir de 30 HOTS, humanos rodeados por un caparazón duradero, son casi impenetrables. Los Collectors son proteanos reescritos genéticamente por los Reapers. Debido a la extensa cibernetización, los Collectors han perdido muchos de los órganos originales y son clones, casi sin identidad de género. Son tanto soldados como recolectores de material biológico. Los Marauders son cáscaras de turianos con placas de armadura y lentes incrustados en sus caras. Se caracterizan por su alta resistencia y la capacidad de mejorar otras criaturas al alterar sus estructuras corporales. Los Brutes están formados a partir de ADN Krogan modificado con cabezas turianas para dotarles de mayor inteligencia. Debido a la incompatibilidad genética entre los Krogans y turianos, su cuerpo sería letal sin estas modificaciones. Las Banshees son cáscaras de Azaris que han sido transformadas en poderosas armas de guerra, creadas a partir de Arda y Yashi. Estas criaturas son altamente bióticas y tienen un control completo sobre sus habilidades. Los caníbales son hosts batarianos, que además de sus modificaciones cibernéticas, tienen un cañón en el brazo hecho a partir de un cadáver humano. Se alimentan de cuerpos de sus propios compañeros para regenerar su salud, lo que les otorga una naturaleza muy sádica. Los Ravagers son creados a partir de los Rainet, formados como torretas móviles. Estas criaturas tienen una forma mecanizada, son extremadamente peligrosos en combate. También están rodeados por Swarnets, que son robots tipo araña, creados a partir de trabajadores Rainet. El uso de las cáscaras y otras de estas abominaciones también son herramientas de guerra psicológica. La creación de estos seres se realiza a través de picas llamadas dientes de dragón, donde las víctimas son empaladas. Estas estructuras liberan nanobots que lentamente transforman el cuerpo orgánico en una estructura cibernética. Este proceso, además de ser extremadamente doloroso, es casi irreversible, y la víctima ya no tiene conciencia de sí misma después de la conversión. Parecen usar algunas de sus creaciones para el siguiente ciclo, para asegurar que todo salga según lo planeado, como los recolectores, que fueron usados en el siguiente ciclo para verificar que sus intereses se cumplan, y parecían tener un interés especial en los Geths, para que cumplieran este rol en el ciclo siguiente. Los segadores son naves de guerra extremadamente poderosas con armamento como cañones magnetohidrodinámicos capaces de atravesar grandes naves y escudos potentes que resisten proyectiles de flotas enteras. Sus motores
FTL superan cualquier capacidad de una civilización normal y generan campos de efecto de masa que le permiten maniobrar de manera imposible para otras naves de su tamaño. Su tecnología hace ver a la tecnología de especies como Quarianos, Azaris, Salarianos, Turianos e incluso los Geth como tecnología exageradamente primitiva e ineficaz. Aunque tienen una enorme ventaja tecnológica, no son invencibles. En la invernación son vulnerables, y un esfuerzo conjunto podría destruirlos, aunque nadie sabe dónde se ocultan. Pero todavía hay formas de explotarlos y atacarlos. La única parte realmente vulnerable de un Reaper es su ojo, o cuando inverna. Pero en el caso del ojo, es complicado ya que el ojo también es el lugar donde proviene el haz de rayos de un Reaper, y las cosas que se interponen en el camino al rayo no sobreviven. Un segador casi acabó con toda la flota de la Ciudadela, la flota más armada de todo el Consejo de la Ciudadela, y hay una armada entera de ellos. En pocas palabras, son básicamente las máquinas de guerra perfectas. No necesitan logística, líneas de suministro, suministro de energía o mantenimiento. Pero díganme ustedes qué piensan de los Reapers. No olviden darle like, suscribirse al canal y argumentar de qué otro tema les gustaría que habláramos. Hasta la próxima. There's more. Over here. My God, she's still alive.